Parece perfecto. Bueno, comenzamos. Les agradezco a todas, a todos quienes están acompañándonos el día de hoy en esta segunda mesa. Estamos en modalidad híbrida. Agradezco a quienes nos acompañan presencialmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y agradezco también a los que nos están siguiendo en línea a través de las plataformas virtuales del Instituto, el aula virtual de Zoom, y también estamos en un live de Facebook. Nos encontramos en las mesas de diálogo Perspectivas Jurisdiccionales Especializadas de los Tratados Internacionales de Propiedad Intelectual desde la Alianza del Pacífico. Para quienes no nos pudieron acompañar desde el inicio de la primera mesa, nada más quisiera yo comentar o enmarcar esta actividad en un diálogo que se ha ido fortaleciendo entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la AMIF sobre temas de salud, de propiedad intelectual, derecho sanitario. Bueno, es el segundo foro que estamos celebrando. En estas mesas de diálogo, bueno, van a ser van a ser 4 mesas en total, el día de hoy y el día de mañana, y se vamos a estar dialogando sobre distintos temas, digamos, de propiedad intelectual con tratados internacionales. Hay un ruido, me parece, con distintos actores de Latinoamérica. Iniciamos en la mañana ya con un primer... ¿Se escucha bien? Es que está en ruido. Iniciamos en la mañana ya con un primer panel en el que se discutió el efecto de la incorporación de tratados de propiedad intelectual en el desarrollo institucional jurisdiccional desde las perspectivas de Colombia y de México. Y en esta mesa vamos a dar una perspectiva integral de las implicaciones en materia de innovación farmacéutica que ha tenido la observancia de tratados internacionales por las autoridades jurisdiccionales de México y de Chile. Me gustaría para eso dar la bienvenida al doctor Hugo Carrasco, a Juan Pablo Egaña, a Alejandro Luna, a quienes les pido que participen ese va a ser el orden de participación, con 20 minutos de participación cada uno, y más adelante podemos dar lugar a una ronda de preguntas del público y respuestas, si les parece bien. Antes que nada, me gustaría dar inicio a esta mesa con una pregunta, poniendo una pregunta sobre la mesa detonadora, y es, ¿cuál es el impacto que consideran que ha tenido la interpretación de autoridades jurisdiccionales de los tratados internacionales para la innovación farmacéutica? Y para ello me gustaría, en primer lugar voy a dar la palabra, y lamentablemente tuvo problemas de conexión, pero nos mandó una presentación con voz que pondré, al doctor Hugo Carrasco. El doctor Hugo Carrasco es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es además catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM en las divisiones de estudios profesionales y de estudios de posgrado, y bueno, cuenta, además de tener obra propia en materia procesal, ha coordinado más de 10 obras colectivas, algunas de ellas particularmente relevantes con el tema propio de esta mesa, en propiedad intelectual e investigación farmacéutica, una visión desde el derecho internacional. Así que, sin más, les agradezco que estén aquí y le doy la palabra, en este caso a hacer a través de un video al doctor Hugo Carrasco. Si me permiten un momento, pongo el video. Buen día. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades convocantes por haberme invitado a esta mesa de diálogo de perspectivas jurisdiccionales especializadas de los tratados internacionales de propiedad intelectual. En particular al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica, AMIF, para formar parte de la mesa en donde estaremos hablando precisamente sobre la aplicación e interpretación de tratados internacionales por las autoridades de propiedad intelectual con funciones jurisdiccionales. Para tratar este interesante tema, tenemos que evocar dos artículos de nuestra Constitución Política que refieren precisamente a la aplicación de los tratados internacionales. El primero de ellos, que desde luego tiene mayor longevidad, es el artículo 133, en donde se establece precisamente
que la Constitución, las leyes del Congreso que de ella emanen y todos los tratados que... Para tratar este interesante tema, tenemos que evocar dos artículos de nuestra Constitución política que refieren precisamente a la aplicación de los tratados internacionales. El primero de ellos, que desde luego tiene mayor longevidad, es el artículo 133, en donde se establece precisamente que la Constitución, las leyes del Congreso que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la ley suprema de toda la Unión. Desde luego, estos tratados deberán de estar celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado. Recientemente hubo una incorporación a este artículo en donde también se establece que los jueces de cada entidad federativa se deben de arreglar a esta Constitución, a las leyes y a los tratados, a pesar de que en sus disposiciones locales pudiera haber algo en contrario y por ende este artículo 133 es muy importante en el análisis que vamos a realizar. El otro artículo constitucional que se encuentra vinculado con este tema de la aplicación en materia de propiedad intelectual es el artículo primero constitucional. ¿Por qué razón? En este artículo, en su primer párrafo, a raíz de la reforma constitucional en donde se ve modificado su texto, se establece que en México todas las personas deben gozar de los derechos humanos que se encuentran reconocidos en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y bueno, pues también todas las normas relativas a los derechos humanos se establecen en este artículo, se deben de interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este párrafo se establece el principio pro homine. Asimismo, en el tercer párrafo de este primer artículo se indica que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo tanto, en este precepto también se indica que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que se establezca la ley. Se interpreta también que en los términos que se establezcan los tratados internacionales, tal y como se vio en los párrafos anteriores que hemos mencionado. ¿Por qué razón considero que estos dos artículos son importantes? Porque ya sea que se vea en la propiedad intelectual como una parte o una vertiente del derecho humano de propiedad o que bien se interprete que en tratándose de tratados internacionales el derecho de propiedad intelectual pudiera tener algunos artículos, algunas provisiones en tratados especializados en materia de propiedad intelectual o en algunos otros como pueden ser los tratados de libre comercio. Bueno, pues considero que ya sea que se interprete de una u otra forma, pues estos dos artículos deberán de ser invocados, deberán de ser analizados, no solamente los artículos en sí mismos, sino todo el andamiaje que nos están proporcionando en los textos de cada uno de ellos. Ya que hemos hecho alusión al texto constitucional que es aplicable a este tema, creo que es importante ahora analizar qué ha hecho el Poder Judicial y qué criterios ha emitido y en particular quiero traer a esta mesa, a este diálogo, el criterio emitido por el Pleno de Circuito en la contradicción de tesis número 34 diagonal 2019. En ella invoca una tesis aislada que emitió la Suprema Corte de Justicia en 2007, en donde se refiere precisamente a la interpretación del artículo 136 constitucional.
indicando que los tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Una vez que evoca este pleno de circuito en su propia contradicción de tesis, se maneja en esta contradicción de tesis que en ese rubro se estableció el principio de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Asimismo, se estableció que mediante la suscripción de un convenio internacional, el Estado mexicano contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional y estas obligaciones no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno. Incluso indica que su incumplimiento supone una responsabilidad de carácter internacional. Este pleno de circuito estima que en aplicación de esas directrices de la Suprema Corte emitidas en 2007, no solamente resultan en que el operador jurídico acuda en principio a los diversos métodos de interpretación para asignar un contenido específico a las normas jurídicas acorde al derecho interno, sino que además debe verificar la existencia de un instrumento internacional adoptado por México exactamente aplicable a la materia de estudio. Y luego, habiendo hecho esto, es necesario que armonice la porción normativa interna con lo establecido en ese ordenamiento jurídico internacional, todo ello a fin de dotar a esta interpretación de uniformidad, coherencia y consistencia a un bloque normativo. De tal forma, concluye el pleno de circuito en esta contradicción, que se respete lo que acordó México con otros estados como consecuencia de las obligaciones recíprocas conforme al marco jurídico establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta contradicción de tesis que emite el pleno de circuito en materia administrativa que estamos aludiendo es aplicable de acuerdo a la ley de amparo a partir de que es publicada en junio del 2021. Esta contradicción de tesis es de aplicación obligatoria y a la vez esta contradicción de tesis nos arrastra hacia la Convención de Viena sobre los tratados. En esta convención, en este instrumento internacional, es importante resaltar que se visualiza que los tratados internacionales cumplen una función fundamental en la historia de las relaciones internacionales y además es decisivo reconocer la importancia que los tratados tienen como fuente del derecho internacional. Pero al recordar el contenido de la Convención de Viena sobre los tratados, no solamente es importante recordar esta función fundamental de los tratados en las relaciones internacionales y lo decisivo que tienen los tratados como fuente del derecho internacional, sino también es importante resaltar que alrededor de los tratados se encuentran los principios del libre consentimiento, de la buena fe y sobre todo la norma pacta sunt servanda, que se encuentran universalmente reconocidos y que en definitiva integran el marco de interpretación que nos va a ayudar precisamente a resolver el cómo se deben de resolver los conflictos y realizar las interpretaciones por parte de las autoridades que realizan funciones jurisdiccionales en el ámbito no solamente de la propiedad intelectual, en todos los ámbitos, pero desde luego al tratarse esta mesa de diálogo o enfocarnos al tema de propiedad intelectual en materia de propiedad intelectual. También es importante recordar que las naciones que suscriben los tratados internacionales lo hacen con la convicción de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas en los tratados.
Esto es muy importante porque nos da también pues el marco de que los tratados internacionales no son solamente instrumentos que va firmando cualquier estado, sino que se van incorporando en la normatividad del estado que los firma y por ende pues tienen obligatoriedad para las autoridades que van resolviendo los conflictos que se van suscitando. De acuerdo a la Convención de Viena sobre los tratados, es importante mencionar que tiene previsiones relacionadas con la observancia, la aplicación y la interpretación de los tratados. Respecto de la observancia de los tratados en relación a la Convención de Viena, habría que resaltar dos temas importantes. El primero, la aplicación del Pacta Sunt Servanda, como ya lo mencionamos anteriormente, en donde se indica que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Esto es muy importante porque en cuanto a la interpretación de tratados, pues se puede invocar también precisamente esa voluntad que tienen los estados parte para firmar, suscribir un tratado y bueno, pues en esa suscripción del tratado, pues también aplicar este principio de buena fe en cuanto a lo que los estados estaban buscando con la suscripción del instrumento internacional. También es importante mencionar que una parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Las obligaciones que se van adquiriendo en el ámbito internacional deben de cumplirse y no puede invocarse por parte del Estado que haya disposiciones en contrario en el derecho interno o bien que hay una ausencia de normatividad interna que le impide la aplicación de los tratados. Aquí es muy importante el tener esta visión sobre lo que implica el Tratado de Viena, porque pues no se puede invocar por parte del Estado mexicano que no exista legislación o bien que pudiera existir legislación contraria a los instrumentos internacionales que se hubiere firmado, en este caso en materia de propiedad intelectual. La Convención de Viena sobre los tratados en torno a la aplicación de los mismos se refiere a tres puntos fundamentales. El primero es la irretroactividad, el segundo es la territorialidad y el tercero es la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia. En primer término, la irretroactividad implica que las disposiciones de un tratado no obligan a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni para ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir. En cuanto a la territorialidad, implica que un tratado es obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio. En cuanto a la aplicación de tratados sucesivos, la Convención de Viena indica que los derechos y obligaciones de los estados parte en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinan conforme a las siguientes reglas. La primera, cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior, o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecen las disposiciones del último. La segunda regla indica que cuando todas las partes del tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida, el tratado anterior se aplica únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior. Por último, cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior, puede suceder que en las relaciones entre los estados partes en ambos tratados se aplique la norma únicamente en la medida que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
o bien que en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que solo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se deben regir por el tratado en el que los dos Estados sean parte. En cuanto a las reglas de interpretación que establece la Convención de Viena, se indica que un tratado debe interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Asimismo, la Convención de Viena indica que para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto debe comprender, además del texto, su preámbulo y sus anexos. Asimismo, todo acuerdo que se refiera al trabajo y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. También debe de incluirse en esta interpretación todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y que haya sido aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Además del contexto, como lo hemos mencionado anteriormente, se tiene que tomar en cuenta que todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones debe de considerarse para tales efectos. También debe de considerarse toda práctica ulterior seguida en la aplicación del tratado y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Asimismo, la Convención de Viena indica que se debe dar a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Para concluir, y ante la pregunta inicial, ¿qué deben aplicar en materia de propiedad intelectual las autoridades con funciones jurisdiccionales? Bueno, pues no solamente se deben de aplicar la normatividad interna, sino también todos los tratados internacionales, es decir, el derecho convencional que se encuentre vigente de acuerdo a los tratados internacionales con vocación de derechos humanos, de donde se pueda desprender algún tipo de normatividad, de interpretación o de aplicación en materia de propiedad, en materia general como derecho humano y en específico como una vertiente de ese derecho humano de propiedad, el derecho de propiedad intelectual. Asimismo, se deben de aplicar los tratados internacionales especializados de propiedad intelectual, como pudiera ser ADPIC o TRIPS, y también algunos tratados internacionales, como pueden ser la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la Convención Universal sobre los Derechos Humanos, el arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, el convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, la Convención Universal de Derechos de Autor, también el Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas, el arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes, el arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, el arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y los modelos industriales, o bien el arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas. Estos, bueno, pues entre otros que pudieran existir en la materia. Y por último, también hay que tomar en consideración los tratados de libre comercio con capítulo de propiedad intelectual, porque también en estos tratados internacionales existen disposiciones que son aplicables en el ámbito de la propiedad intelectual. A manera de conclusión, entonces, el operador jurídico deberá de interpretar
las normas jurídicas de derecho interno como primer paso. El segundo, tendrá que verificar la existencia de instrumentos internacionales aplicables en materia de propiedad intelectual y como tercer paso deberá armonizar la porción normativa interna con el ordenamiento jurídico internacional. Para ello tendrá que aplicar principios como el principio pro homine, el de universalidad, progresividad, interdependencia, el de indivisibilidad y el de no discriminación. Asimismo, aplicar el control difuso de convencionalidad, porque como ya lo he mencionado anteriormente, el derecho de propiedad intelectual es una vertiente del derecho humano de propiedad. Una vez hecho todo esto, da como resultado que al aplicar o interpretar se logre la uniformidad, coherencia y consistencia al bloque normativo en materia de propiedad intelectual. Con esto concluyo mi participación y agradezco mucho su atención. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues agradecer al doctor Hugo Carrasco. Él se anticipaba a la posibilidad de que su conexión no fuera buena, entonces nos dejó esta presentación con voz, la que la verdad de manera muy clara y muy completa contextualiza en el sentido digamos, de la importancia de la observancia de los tratados internacionales para la innovación farmacéutica. Nos da todo un panorama de derecho internacional, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y digamos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y bueno, pues todos los elementos interpretativos y de la importancia, digamos, para la interpretación de las normas de los tratados internacionales, de la interpretación conforme, el principio pro persona, el bloque de convencionalidad. Así que muchas gracias al doctor Hugo Carrasco. No sé si él, me parece que sigue intentando conectarse, por si más adelante hubiera en algún momento alguna pregunta. Esperemos que pueda él también contestarla. Así que me gustaría ahora pasar a la siguiente presentación. Voy a dar la palabra ahora a Juan Pablo Egaña Bertollia, que nos acompaña desde Chile. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster en Derecho por la Universidad de George Washington, socio de la firma Sargent & Crane, donde desempeña él, digamos, se desempeña en las áreas de propiedad industrial, intelectual, derecho de la competencia y, bueno, ha sido profesor en la también Pontificia Universidad Católica de Chile en temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica. Así que, bueno, sin más, doy la palabra y agradezco mucho la participación, la presencia virtual de Juan Pablo Egaña. Muchas gracias, Pablo. Un placer y un honor estar invitado a este panel. Y trataré de dar una visión general respecto de cómo han influido los tratados internacionales en la marcha de la industria farmacéutica en nuestro país. A diferencia de la presentación del doctor Carrasco, esto va a ser algo tal vez mucho más fáctico, no tan jurídico, pero por supuesto, si hay preguntas, trataré después de responderlas aterrizándolo en la ley o en las decisiones judiciales que cite o que comenten esta disertación. Lo primero es precisar de que Chile, por cierto, ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales, muchos de ellos vinculados directamente con propiedad industrial y cuyo foco exclusivo es la propiedad industrial, como el Convenio de París. Sin embargo, creo que para la industria farmacéutica y en los tiempos modernos, ¿no es cierto?, los dos tratados más significativos, sin lugar a dudas, que Chile ha suscrito son el ADPIC o TRIPS, del capítulo de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El ADPIC, voy a señalarlo de esta manera, el resto de la presentación, entró en vigor en Chile el 5 de enero del año 1995, y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
tiempo después, el 1 de enero del año 2004. Las disposiciones del ADPIC, si bien muy relevantes en nuestro país, no venían a variar muy sustantivamente el escenario respecto de patentes de invención y patentes de invención farmacéuticas en particular. ¿Por qué? Porque a ese año, el año 1995, Chile ya reconocía la protección de los productos farmacéuticos per se, en la ley 19.039 sobre propiedad industrial, y contemplaba ciertas herramientas bastante comunes al régimen que imponía el TRIPS. Había, sin embargo, el ADPIC, perdón, había, sin embargo, en ADPIC un capítulo específico dedicado a la protección de la información confidencial y a la información no divulgada, una fase, ¿no es cierto?, referida a lo que se conoce como los secretos industriales o empresariales, y la otra, que era muy importante, que era la información no divulgada sometida a la autoridad sanitaria para obtener el registro de un producto farmacéutico y también, ¿no es cierto?, de un producto químico agrícola. Esta fase de la protección de la información no divulgada, sí, por cierto, causó de inmediato gran expectativa en la industria farmacéutica, porque se establecía por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de protección de la información que se acompaña a la obtención de un registro sanitario y como condición necesaria para la obtención de este registro, que es la condición sine qua non para poder comercializarlo. Y a continuación, mucho tiempo después, ¿no es cierto?, el 1 de enero del año 2004, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se establecen, sí, de manera más detallada, también la protección de datos exclusivos respecto a esta información que garantiza la seguridad y eficacia de productos farmacéuticos y también productos agroquímicos. Existen normas también de extensión de patentes y ajuste de patentes, la posibilidad de ajustar la patente cuando ha habido demoras injustificadas durante la tramitación y también cuando, en el caso de las patentes farmacéuticas, se ha producido una demora injustificada en la tramitación de un registro sanitario, que, como decía, es condición necesaria para poder comercializar dicho producto en Chile. En este tratado también se incluyeron las normas relativas a los periodos de gracia que permitían excluir del ámbito del estado de la técnica algunas divulgaciones realizadas previamente por el mismo inventor o el solicitante durante un periodo de un año antes de la presentación de la solicitud. Y finalmente el muy manido en su momento y muy discutido tema del linkage farmacéutico, que vinculaba la actuación de la autoridad regulatoria, en el caso de Chile el Instituto de Salud Pública, con los derechos de propiedad industrial, particularmente las patentes de invención farmacéutica. Estos dos tratados, sin embargo, y en particular el TRIPS primero, ¿no es cierto?, vieron una muy larga espera para que fuesen recogidos en la normativa local. El TRIPS, como dije, se aprobó en el año 1995, pero solo en el año 2005, es decir, prácticamente, y a finales del 2005, prácticamente casi 11 años después de que se había aprobado en Chile, finalmente vino a aterrizar su regulación legal en una modificación a la Ley de Propiedad Industrial. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la espera fue más breve, pero igual no insignificante, tardó 3 años en finalmente también ser recogida por la normativa legal, otra modificación a la Ley de Propiedad Industrial en el año 2007. ¿Qué pasó entonces entre medio? Obviamente una gran ansiedad por parte de muchos de los actores de la industria farmacéutica que legítimamente decían, bueno, ha cambiado acá el escenario en Chile, tenemos tratados internacionales que gobiernan esta materia y establecen ciertos derechos en favor nuestro. Particularmente interesante resultaban de nuevo la posibilidad de proteger los datos que soportaban una solicitud de registro sanitario o de un producto agroquímico, esos datos que garantizaban la seguridad y eficacia. Sin embargo, y por cierto, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todos los otros derechos que yo he señalado, pero también con un énfasis particular en la protección de datos exclusivos y también en el linkage farmacéutico. Entonces, algunas de estas compañías y también asociaciones gremiales se lanzaron a los tribunales de justicia a decir, señores, queremos que se nos reconozca el derecho, sobre la base de nuestra patente de invención farmacéuticas, a solicitar al Instituto de Salud Pública que no conceda un registro sanitario al producto genérico mientras esté vigente mi patente. ¿Y esto por qué? Porque mi derecho de propiedad
se ve amenazado ante la concesión de un registro sanitario cuyo único objeto es permitir la comercialización de un producto que va a terminar infringiendo mi patente. Frente a este principio, que parece bastante lógico y prístino, los tribunales de justicia, sin embargo, las cortes de apelaciones, estas eran normalmente acciones constitucionales bajo un recurso de protección, las cortes de apelaciones, que son las que conocen de este tipo de recursos, en general señalaron que no procedía aplicar directamente los tratados y que, como no se había establecido en la legislación local aún el sistema de linkage, eso implicaba que el Instituto de Salud Pública, la autoridad regulatoria, no podía acceder a las peticiones de los titulares de patentes de invención, porque tratándose de un organismo de la administración del Estado, solo puede hacer aquello que le está expresamente permitido en la ley, y la ley local no le permitía hacerlo, indirectamente sosteniendo entonces que esos tratados no eran de aplicación directa o autoejecutables. Con posterioridad, una asociación gremial en Chile formuló directamente a la Contraloría General de la República, que es el órgano que vigila la legalidad de toda la actividad de la administración del Estado, si es que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en particular la norma que establece la protección de datos, podía tener un carácter autoejecutable, sosteniendo lo que sí, en su opinión, sí la tenía. Y la respuesta de la Contraloría General de la República nuevamente fue negativa y dijo: no señores, no se trata esta norma en particular del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de una norma autoejecutable, esto deviene, ¿no es cierto?, de la manera como está redactada la norma, y además de que el gobierno chileno ya había hecho una manifestación cuando suscribió el tratado de que iba a ajustar sus normas internas para que el mismo tuviese tracción efectiva en nuestro país. Y en consecuencia también denegó esta posibilidad. Entonces tenemos una primera fase de la aplicación de estos dos tratados en Chile, en la cual nuestras autoridades en general pusieron cortapisas a la aspiración de la industria farmacéutica de que se aplicasen inmediatamente sus disposiciones y estos nuevos derechos consagrados vinieran a beneficiar su actividad innovativa en nuestro país. En esto, por cierto, los chilenos teníamos, ¿no es cierto?, a nuestros vecinos en el continente también comunicándonos sus experiencias, y veían, ¿no es cierto?, la industria farmacéutica afincada acá en Chile, como sus pares, por ejemplo en la Argentina, sí habían obtenido algunos resultados favorables con aplicaciones directas del ADPIC que les permitieron obtener ciertas medidas precautorias o injunctions en ciertos procedimientos. Entonces, ese era un poco el escenario, pero desde la perspectiva legal, la verdad que las autoridades chilenas, incluyendo este dictamen de la Contraloría General de la República, se mantuvieron bastante uniformes en el sentido de decir que estos tratados no eran autoejecutables. Finalmente, entonces, en todo caso, finalmente estos tratados tuvieron su consagración legal, como dije, en modificaciones de la Ley de Propiedad Industrial de los años 2005 y 2007 respectivamente. Y ahí sí, una vez aterrizadas las normas en nuestra legislación local, en particular, bueno, las normas del TRIPS, y las normas del ATIC y las normas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ahí sí, ¿no es cierto?, comenzó una aplicación más intensiva de estos mismos principios o estas mismas disposiciones traducidas, ¿no es cierto?, en la legislación local. Y así, por ejemplo, desde que la modificación del año 2007 reconoce la protección de los datos exclusivos que se acompañan a una solicitud de registro sanitario y también a una solicitud de un producto agroquímico, muchos productos en Chile farmacéuticos obtuvieron esta protección. Y se fueron planteando ciertas cuestiones de cómo tenía que protegerse. Una primera cuestión fue resuelta el año 2011, y se planteaba entonces la incógnita de decir, bueno, es verdad que durante el periodo de protección de estos datos exclusivos, que durante 5 años la autoridad regulatoria, el Instituto de Salud Pública, no puede manipular ni utilizar esos datos para conceder el registro sanitario a un producto genérico. La duda era si ese producto genérico, no obstante esta prohibición y durante el periodo de vigencia de la protección de 5 años, podía igualmente solicitar su registro sanitario para el producto genérico, que era equivalente del original que tenía protección de datos, pero que el ISP, es decir, la autoridad regulatoria, simplemente no lo concediera, pero tramitase
esa solicitud de registro sanitario, verificase todas las cosas que tenía que verificar desde el punto de vista sustantivo y regulatorio, y en consecuencia, una vez que expirase la protección de los 5 años, de inmediato concediese, si era posible, el registro sanitario a este producto genérico. Sin embargo, el Ministerio de Salud, en una decisión bastante razonable, el año 2011, dijo, señores, no, la prohibición que impone esta disposición es a no usar estos datos para la concesión de un registro sanitario, pero eso no significa que el ISP use solamente la información al minuto que concede el registro. La tiene que usar mucho antes para contrastar la información que ha sido presentada por el genérico. Y en consecuencia, ese uso anterior durante la tramitación del registro está también prohibido por la norma legal. Y esto implica que en Chile, la norma que rige y que se ha mantenido desde esa fecha es que el ISP no puede aceptar a tramitación una solicitud de registro sanitario mientras el producto original mantenga esta protección de datos. Siguiendo y ya entrando en materia más jurisdiccional, en Chile se dictó una ley, que es la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Y básicamente esta ley, que supongo que existe en la mayoría de sus países, todos los actos de la administración del Estado y sus fundamentos pueden ser consultados libremente por cualquier ciudadano. Por cierto, la ley también incorpora, sin embargo, ciertos casos en los cuales la autoridad a la cual se le está pidiendo que revele las bases de su acto administrativo debe consultar al titular de esa información y darle el derecho a que éste se oponga a la entrega de la información solicitada por el requiriente. Si ese se opone, el conflicto se tiene que resolver por una entidad creada por esta ley, que es el Consejo para la Transparencia, quien define si es que se accede o no se accede a la petición. Si rechaza, el requiriente tiene la posibilidad de reclamar de ilegalidad y llevar este asunto todavía más arriba a la Corte de Apelaciones correspondiente. De acuerdo y aquí ocurrieron dos cosas importantes para la industria farmacéutica. Lo primero es que hubo una consulta, o más bien un oficio que envió directamente el ISP a la Asociación Nacional de Medicamentos, que funciona es como dentro del mismo edificio, dos organizaciones que funcionan, y le pidió y le dijo, señores, ¿en qué casos ustedes estiman que la información que está contenida en un registro sanitario puede, o qué parte de la información contenida en un registro sanitario podría llegar a justificar la necesidad de que yo comunicase al titular del registro sanitario de que hay un tercero solicitando el acceso a todo el dossier que está presentado ante su institución? Porque la situación típica que se dio con esta ley es que muchos laboratorios genéricos dijeron, fantástico, ahora voy a ver efectivamente qué existe en los dossiers de estos señores. Y en ese minuto entonces teníamos que definir qué hacía el Consejo para la Transparencia. Y la definición que dio ANAMED al ISP en esta consulta fue que básicamente cada vez que en el dossier hubiese información relativa a la fórmula, composición, cuantitativa de un producto farmacéutico, información científica relativa a la manufactura y al control de calidad, y metodología analítica del producto y de evaluación del proceso productivo, y también estudios de estabilidad que estuviesen contemplados dentro de lo que estaba pidiendo el requiriente, eso, que es, por cierto, una materia que está en cualquier registro sanitario, en esos casos, ¿no es cierto?, tenía el Consejo de la Transparencia que notificar al titular del registro sanitario para ver si este se oponía. Y por cierto, todos los titulares del registro sanitario se opusieron dentro de los muy breves plazos que establece la ley. Y se produjeron entonces contiendas. Y hay una interesante que es resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago en el año 2016, el 30 de septiembre del año 2016. ¿Y por qué es interesante esta contienda? Porque se trató de un caso en el cual un particular, probablemente representando, ¿no es cierto?, alguna compañía genérica que no se identificó, ese abogado, ¿no es cierto?, le pidió a una compañía que se llama Roman Haas, que es una compañía que está vinculada al grupo Dow AgroScience, que revelara toda la información que estaba en el dossier de un registro sanitario concedido para un producto agroquímico. No ante el Instituto de Salud Pública, sino que en el Servicio Agrícola y Ganadero, un producto pesticida que se llama Smart Fresh Smart Tabs, y que le entregara, ¿no es cierto?, toda esta información.
Y la lógica que aplicó este señor era que el registro se había concedido hace más de 10 años y que en consecuencia cualquier protección que podría haber existido bajo el amparo de la información no confidencial sometida a la autoridad regulatoria, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero, ya había expirado. Y como había expirado eso, tenía que necesariamente entregarlo. Recordemos que acá la protección de los datos exclusivos que se acompañan al Servicio Agrícola y Ganadero dura 10 años, conforme a la ley chilena, en consistencia con lo que está establecido en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y en el caso de los registros sanitarios para productos farmacéuticos, solo 5 años. El requerente sostenía, habiendo transcurrido 10 años desde que se dio el registro, cualquier protección de información no divulgada ha expirado y esta información en consecuencia es pública. Y acá la defensa de la compañía Roman Haas fue decir, señores, usted confunde dos cosas. Una cosa es la información confidencial, la protección de los datos de seguridad y eficacia que yo he presentado, pero otra cosa es la protección de los secretos empresariales que puedan estar incluidos en esta información. Y acá yo tengo información económica sensible que de ser divulgada a un tercero va a representar un perjuicio competitivo a mi compañía y además yo he hecho esfuerzos razonables por mantener esta información en secreto y el hecho de que haya entregado esta información al Servicio Agrícola y Ganadero solo obedece a una obligación legal que tengo de hacer en tal sentido. Pero todo esto, junto además con el hecho que me opuso oportunamente, demuestra que acá yo he tenido también esfuerzos razonables por mantener esta información secreta. Y la Corte de Apelaciones acogió esta posición y dijo, señores, es verdad, acá es perfectamente posible que coexistan durante un periodo de tiempo la protección de una información no divulgada, de los datos de seguridad y eficacia, y esta otra protección que es un secreto empresarial reconocido en la ley y también afincado, ¿no es cierto?, en sus orígenes en el artículo 39 del ACPIC. Y en consecuencia, disolvió el conflicto diciendo, acá sí, tenemos una protección que potencialmente puede ser más corta que 10 años, porque si se divulga un secreto empresarial, eso inmediatamente lo deja fuera de la protección. Pero si no se divulga, como es en este caso, esa protección es teóricamente eterna y al menos puede ser mayor que los 10 años y en consecuencia sostuvo que no se entregase esta información al tercero. Y finalmente, voy a pasar a otro tema muy rápidamente, que es el de las extensiones de patentes de invención. Esta norma fue consagrada en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Como digo, la ley se modificó en Chile en el año 2007 para incorporarla a nuestro ordenamiento y se estableció en artículos de la Ley de Propiedad Industrial la posibilidad de pedir dos cosas. Uno, un ajuste en el periodo de validez de la patente de invención cuando la tramitación hubiese excedido los 5 años contados de la fecha de presentación de la solicitud hasta la concesión, y además también, y aplicable exclusivamente a las patentes farmacéuticas, la posibilidad de extender aquella parte de la patente que cubre un producto farmacéutico cuando la tramitación del registro sanitario para ese producto farmacéutico ante el Instituto de Salud Pública hubiese tardado más de un año y hubiese habido, ¿no es cierto?, demoras injustificadas en su tramitación. Esta normativa ha tenido intensa aplicación en Chile, pero solo en lo que se refiere a los ajustes de las patentes, es decir, cuando hay demoras injustificadas en la tramitación de una patente de invención ante el INAPI. Y cito simplemente el caso que partió todo, porque es un caso vinculado a la industria farmacéutica. La empresa Sanofi Aventis Deutschland presentó en el año 2008 la petición para extender una patente que le fue concedida por INAPI precisamente el 30 de agosto de ese 2008. Esta patente tenía la particularidad además que era una patente de reválida, cuyo plazo de validez, de acuerdo a las reválidas que existían en Chile, que estaban vinculadas al plazo que le quedaba vigencia a la patente extranjera en la cual se basaban, institución que ya no existe en Chile, las reválidas, pero el plazo de vigor de esa patente era solamente de 1 año y fracción, con lo cual esa patente debía expirar el 2009, el 6 de noviembre del año 2009. Bueno, se planteó la controversia y se llevó hasta el Tribunal de Propiedad Industrial. Y el INAPI, que tiene la oportunidad de descargar y decir por qué su tramitación no ha sido dilatada, había durado más de 7 años la tramitación de esta patente, lo que sostuvo, dijo, señores, aquí no es posible aplicar esta ley, porque esta ley solo debería aplicarse el año 2007 a solicitudes, a patentes, perdón, nacidas de solicitudes
presentadas a continuación de su aplicación. ¿Por qué antes de esto yo no tenía ninguna manera y no le ponía ningún apuro a mis tramitaciones? Porque jamás tuve ninguna espada de Damocles diciéndome tiene que tramitarlas durante un periodo máximo de 5 años. Bueno, para hacerlo corto, el Tribunal de Propiedad Industrial, que es el que resuelve estas peticiones, accediendo a lo peticionado por la solicitante de protección, que era Sanofi Aventis, dijo, señores, esto aplica a cualquier registro concedido, la ley rige en actum respecto de cualquier registro concedido, acá hay un registro concedido durante la vigencia de la ley que consagra la posibilidad de ajustar el plazo de vigencia de la patente, y hay demoras injustificadas en la tramitación que fueron identificadas en el análisis que hizo el Tribunal de Propiedad Industrial, y a este tampoco le hizo ninguna cuestión el hecho de que la patente tuviese un plazo que estaba limitado al plazo de vigencia de la patente extranjera, y la extendió la extendió por 3 años más, es decir, se extendió por sobre ese plazo. Esto provocó las iras del INAPI en su momento, porque no querían que se les enrostrara lo negligentes que habían sido en la tramitación de varias solicitudes, pero además marcó una pauta y la jurisprudencia ha sido consistente en aplicar esta disposición en forma muy, muy intensa a muchas patentes farmacéuticas y no farmacéuticas. La posibilidad, sin embargo, de extender patentes por demora en la tramitación de un registro sanitario prácticamente ha sido muy limitada. El registro sanitario en Chile se concede normalmente en plazos inferiores a un año, y si son superiores a un año son muy poco superiores, y las pocas peticiones que ha habido para extender una patente por este motivo, demora injustificada en la tramitación del registro sanitario ante el ISP, Instituto de la República, han sido rechazadas esencialmente porque se dice que son muy pocas las demoras que se argumentan, muy poco el plazo de extensión por sobre el año, y además que tienen que considerarse las dificultades que se presentan para la revisión de volúmenes de papeles y documentos que son demasiado extensos. Voy a dejar hasta acá para no pasarme más en el plazo, Pablo, y cualquier cosa estoy por cierta disposición si es que hay algún tipo de pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, Juan Pablo Egaña, por tu participación, por darnos ahí una buena, digamos, panorama de la experiencia de las autoridades jurisdiccionales en Chile en la aplicación de acuerdos internacionales en innovación farmacéutica, particularmente ADPIC y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como bien lo comentaste. Sin más, y para aprovechar el tiempo, voy a dar directamente la palabra al doctor Alejandro Luna. Alejandro es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es experto en litigio regulatorio de patentes, y bueno, también ha sido autor de distintos artículos sobre temas de patente, de litigio y asuntos regulatorios de la industria farmacéutica. Es igualmente profesor en la Maestría de Derechos de Propiedad Intelectual y el programa de la Ley General de Salud de la UNAM. Así que, sin más, doy la palabra al doctor Alejandro Luna y le agradezco que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Pues antes que nada, agradecer a los organizadores de este evento, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Guillermo Estrada y, por supuesto, también a MIF. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Retomando tu pregunta original, Pablo, respecto a cuál es el impacto de la interpretación judicial o jurisdiccional de los tratados internacionales en la industria farmacéutica en nuestro país, pues la respuesta es que es predominante. Ha sido predominante y además muy relevante para la industria farmacéutica en varios aspectos. En el que se ve, podría decir más claramente o dramáticamente, es en la protección de los datos o los estudios clínicos, a los cuales ya también se refirió Juan Pablo, porque ahí, en ese caso, al no existir ninguna regulación o legislación doméstica, es como se ha palpado de una forma más aterrizada y material la aplicación de los tratados internacionales en el reconocimiento de un derecho que está como obligación de nuestro país en los tratados internacionales, pero que no está en nuestra regulación doméstica, no obstante que esta obligación tiene más de 25 años en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, donde se estableció esta protección, y al día de hoy no hay ninguna regulación
ni ninguna legislación, ni ningún decreto obligatorio que pues reconozca esa protección y la materialice, ¿no? Nos dé el objeto, nos defina el objeto de protección y cómo se protege y cómo incluso se podrá sancionar la violación a ese derecho o a esa protección. Y nuestros tribunales han reaccionado positivamente a las peticiones para el reconocimiento de esa protección, pero entonces, pero no nada más este impacto de los tratados internacionales se ve en la protección de datos clínicos, sino nada más hablando de temas relacionados con la industria farmacéutica y el ejercicio de los derechos exclusivos de patentes farmacéuticas, también se han visto impactados por los tratados internacionales desde hace muchos años, ¿no? Son temas que se han ventilado, se han discutido, algunos se han resuelto en precedentes judiciales, en tesis, en jurisprudencias, otros han propiciado, aun y cuando no fueron resueltos de la forma pues, que se deseaba o que se esperaba, fueron resueltos a través de las modificaciones a nuestra ley, a las modificaciones legislativas o incluso hasta con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Pero estas discusiones propiciaron la posibilidad de tener estas figuras o que se hayan modificado o reformado algunos preceptos ya en nuestra nueva ley, precisamente para reconocer, adaptar estos derechos y estas figuras que están en los tratados internacionales. Y por mencionar algunas, y voy a terminar nuevamente con la protección de datos clínicos, pero para ir cronológicamente, los primeros temas que se debatieron en tratados internacionales o respecto a los tratados internacionales en nuestro país era el tema de las fianzas y las contrafianzas, ¿no? Para hacer valer una patente o una marca y solicitar la implementación de medidas provisionales de acuerdo a nuestra ley, era necesario otorgar una fianza para garantizar los posibles daños por esas medidas que podían ser el suspender temporalmente la comercialización o distribución de un producto que pudiera estar violando o infringiendo una patente o una marca. Estas medidas provisionales se establecían también en los tratados internacionales, no solo en nuestra ley. Lo importante aquí es que los tratados internacionales establecían que esas medidas tenían que ser eficientes y efectivas para conservar ese derecho de propiedad industrial o ese derecho exclusivo. Y no contemplaban la posibilidad de una contrafianza. Nuestra ley sí establecía esa posibilidad de contrafianza y además no daba los parámetros ni ningún solo lineamiento para establecer cómo se podían levantar esas medidas contra fianza, salvo el que la fianza, y eso fue ya después de una enmienda a nuestra ley, que la contrafianza tendría que ser 40% más alta que la fianza presentada originalmente. Pero de todas maneras la ley carecía de los lineamientos para establecer esa fianza original. Entonces, en nuestro país, y bueno, antes de la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, era muy fácil levantar esas medidas provisionales y continuar con la actividad infractora, tanto de patentes como de marcas. Y cuando hablamos de patentes, estamos hablando de tiempos, de derechos en el tiempo. Entonces, si se postergaba la actividad infractora, pues ese derecho exclusivo se diluía, ¿no? Entonces, en este país era mucho más fácil, y con la anterior ley, la nueva ley estará a prueba al respecto, pero era mucho más fácil levantar las medidas provisionales y continuar con esta actividad violatoria de derechos exclusivos que aquel que tenía ese derecho reconocido y adquirido por una autoridad competente solicitar esas medidas preventivas, precautorias para evitar la continuación de la violación de su derecho.
Entonces se decía, oye, si las medidas, dicen los tratados internacionales, entre ellos el anterior NAFTA o Telecan con Estados Unidos, Canadá y México, dice que esas medidas tienen que ser efectivas y eficientes. ¿Cómo pueden ser efectivas y eficientes si me las pueden levantar el mismo día a través de una contrafinanciación? No pueden ser eficientes ni eficaces, ni inhiben la actividad infractora, incluso propician el pagar o poner dinero para seguir violando un derecho exclusivo. Entonces, se dijo y se decía, pues este precepto de nuestra ley, pues es contrario a los tratados internacionales que dicen que estas medidas deben ser efectivas y eficientes. Eso derivó en muchos precedentes judiciales, al final del camino, algunos a favor, otros en contra. Al final del camino, el problema se trató de solucionar ya en la nueva ley, donde ese levantamiento ya no es automático. Ya no es automático en el sentido de que ya no nada más se pueden levantar las medidas con el solo hecho de presentar una contrafianza, sino puede ponderar. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá ponderar si estas medidas se levantan o no, ¿no? Bajo ciertas consideraciones que puede tomar en cuenta, el peligro a la mora, la apariencia del buen derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aun y cuando judicialmente el tema no se resolvió, todo este argumento de una contradicción de lo que estaba en los tratados internacionales frente a lo que teníamos en nuestra ley, propició un cambio en nuestra ley. Y la idea es, sí, cumplir con el espíritu de este tratado internacional de que las medidas provisionales en derechos exclusivos, pues sí sean lo suficientemente efectivas, eficientes y disuasivas de la actividad infractora. Lo mismo pasaba con los daños y perjuicios. Los tratados internacionales también establecen que pues, los países deben tener procedimientos sencillos, expeditos y cortos para resarcir los derechos, la violación de los derechos exclusivos, llámese daños y perjuicios. Pues resultaba que nuestro país, antes de la nueva ley, era necesario tener que agotar todo el procedimiento administrativo con 4 instancias que tenían que agotarse hasta para tener una resolución firme, porque había un recurso de revisión administrativa, para poder estar facultado para iniciar otro procedimiento judicial para reclamar los daños y perjuicios. Y en el caso de patente estábamos hablando de años, estamos hablando de más de 10, 12 años para llegar a la posibilidad de reclamar esos daños y perjuicios, ¿no? Entonces, todos estos temas fueron debatidos. Se decía, no puede ser un procedimiento corto si me obligan a agotar primero un procedimiento administrativo y luego un procedimiento judicial para reclamar los daños y perjuicios y al fin del camino poder ver resarcidos las violaciones a estos derechos exclusivos. Eso no es un procedimiento corto, eso no son 3 instancias, también por ahí el Tratado Internacional hablaba de no más de 3 instancias. Entonces eran elementos y argumentos conforme a los tratados internacionales que se presentaban en nuestros tribunales para decir, no es posible tener que agotar 2 procedimientos, uno administrativo y uno judicial, para reclamar los daños y perjuicios. Eso viola el espíritu del Tratado Internacional, eso viola la eficiencia del proceso, la expeditez del proceso, eso viola que no pueden haber más de 3 instancias para resolver un asunto de propiedad industrial. Y pues bueno, eso derivó en varios precedentes judiciales, pero finalmente al día de hoy en la nueva ley se tiene la opción, que también estará sujeta a prueba, de acudir directamente a un juez civil para reclamar esos daños y perjuicios derivados de la violación de un derecho exclusivo patente o marca. Estará sujeto a
está sujeto a prueba, a ver la eficiencia y eficacia de esta nueva vía, al igual que un incidente de daños en el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde pues también estará sujeto pues a la efectividad práctica de este incidente de daños, a la prueba legal de la constitucionalidad de este incidente de daños ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero al menos tenemos más elementos para combatir e inhibir las actividades infractoras, ¿no? Y eso derivó también de toda esta argumentación que se bajó de los tratados internacionales, que consagran un principio de eficacia, eficiencia y prontitud en la resolución de los procedimientos de violación de derechos de propiedad intelectual. Ya hablando de patentes, también en patentes han habido muchos temas que se bajaron de los tratados internacionales, ¿no? El principio de no discriminación de invenciones por el área de la ciencia o de la técnica de que se trate. No se puede discriminar las patentes nada más porque son patentes que pueden tratar ciertas enfermedades o tratar la salud o curar al ser humano. Entonces, por esa razón, hay quienes atacaban a las patentes farmacéuticas. Hay un principio general en todos los tratados internacionales con un capítulo de propiedad intelectual que establecen un principio de no discriminación de patentes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de patentabilidad, debe de otorgarse una patente, ¿no? Y los requisitos, pues, novedad, actividad admitiva y aplicación industrial. ¿Para qué, en qué área de la ciencia pertenece esta invención? Pues no puede haber una discriminación por ello, ¿no? No puede haber una discriminación porque es una patente de uso, de un nuevo uso. Si ese nuevo uso cumple con estos principios de patentabilidad, es materia patentable, ¿no? Y todo eso estos principios están plasmados en los tratados internacionales y se han visto reflejados en precedentes judiciales en donde se han incluido patentes de uso en la Gaceta de Medicamentos Alopáticos porque no puede haber una discriminación de patentes. No hay patentes de primer nivel y de segundo nivel. Todas las patentes otorgan el mismo derecho exclusivo, el mismo derecho sustantivo. Si esas patentes en el comercio tienen un valor diferente, eso es otra cosa. También hay N número de patentes, es más, el gran porcentaje de las patentes no llegan al comercio. Pero eso es otra cosa, ese es otro tema. Respecto al tema jurídico y de derechos, no hay patentes de primer nivel ni patentes de segunda. Todas las patentes se confieren el mismo derecho y este principio de no discriminación contemplado en los tratados internacionales ya se vio reflejado y se ha visto reflejado en muchos precedentes judiciales y también en nuestra nueva ley al establecer la posibilidad de patentar nuevos usos sin mayor cuestionamiento. Lo mismo también con la vigencia o la compensación de vigencia de las patentes, como también nos comentaba Juan Pablo, pues ha sido un tema recurrente, ¿no? en nuestra materia y sobre todo para la industria farmacéutica. Incluso antes de TEMEC y antes de nuestra nueva ley que ya contemplan la figura de la compensación de vigencia de patente, cuando el INPI se tarda sin razón justificada en otorgar la patente, ya existe la posibilidad de compensar ese tiempo. ¿Por qué? Porque es lógico, si este derecho, estamos hablando de derechos en el tiempo, derechos finitos. Entonces, si la propia autoridad que me otorga esa patente se tarda en otorgármelo, pues mi derecho en el tiempo se ve reducido. Entonces, el racional es, pues compénsalo, sobre todo si quien tuvo la culpa de ese retraso es la propia autoridad, pues compénsalo. Y hay reglas para compensarlo, y reglas para evitar los abusos, y reglas para evitar los excesos y límites y candados. Entonces, existe eso en los tratados internacionales, pero incluso antes de que ya lo establece nuestra nueva ley, pues fueron temas que lo resolvieron nuestros tribunales.
En algún momento la Suprema Corte de México dijo que no se podían dar las compensaciones de vigencia de patente y recientemente la misma sala de la Suprema Corte estableció que sí es posible compensar los retrasos de las vigencias de patentes, ¿no? Entonces, otro caso muy claro donde el Tratado Internacional, de acuerdo a Telecán, incluso ni siquiera con TEMEC, de acuerdo a Telecán existe precedente de hace 2 años aproximadamente, dijo se deben de compensar la vigencia de patentes cuando existen estos retrasos, ¿no? Entonces es otro caso clarísimo en el cual los tratados internacionales están impactando a través de resoluciones judiciales a la industria farmacéutica porque se trataba de una patente farmacéutica. También destaco que esta figura de la compensación no solo aplica a las patentes farmacéuticas, sino a cualquier patente o cualquier invención en la cual el INPI retrase o se retrase en su otorgamiento. Si hablamos de licitaciones públicas o contrataciones públicas, pues con mayor razón, ¿no? Incluso ahí los tratados internacionales, pues precisamente muchos de ellos, sobre todo aquellos de libre comercio, pues tienen todo un capítulo de compras a gobierno, donde pues incluso su propio nombre los señala como licitaciones públicas bajo la cobertura de tratados de libre comercio, ¿no? Entonces ahí hay otro impacto en la industria farmacéutica, y no solo para la industria farmacéutica, para muchas otras, donde los tratados internacionales de libre comercio tienen una injerencia directa, ¿no? Entonces, ¿esto por qué deriva? ¿Por qué se da este fenómeno? Se da por 2 cosas. Una, la primera por todo lo que nos dijo el doctor Hugo Carrasco, ¿no? Esta jerarquía de los tratados internacionales en nuestra estructura constitucional, ¿no? Literalmente nos dice nuestra Constitución que los tratados internacionales, al igual que las leyes que emanan de la Constitución, pues son la ley suprema de la Unión, ¿no? Y la Corte no solo ha dicho que los tratados internacionales suscritos por el presidente y aprobados por el Senado mexicano están incluso por encima de las leyes federales, pero no se ha quedado ahí, como nos dijo también el doctor Carrasco, tratándose de derechos humanos, incluso están al mismo nivel que la Constitución y hay una obligación de las autoridades. ¿Quiénes? Todas las autoridades administrativas y judiciales de reconocer y aplicar esos derechos humanos en los tratados internacionales, aun y cuando no estén en la legislación doméstica reconocidos. Y ese es el caso de la protección de datos clínicos en nuestro país. Es una figura que está establecida en Telecán desde hace más de 25 años, está establecida en APIC desde hace más de 20 años, y México tiene esa obligación de reconocer esos datos clínicos, es decir, aquellos que presentan datos de seguridad y eficacia para obtener la primera aprobación de un producto regulado en nuestro país, un medicamento, pero no nada más es para medicamentos, sino también para agroquímicos. Pero lo que protege esta figura es ese esfuerzo en tiempo, en dinero, para acreditar que mi producto es eficaz, que es eficiente, que es seguro, y que nadie se suba al camión sin pagar el boleto, ¿no? Pero incluso CIADPIC así lo protege como una represión de la competencia desleal, porque evidentemente que no es ni justo ni deseable que alguien invierta una cantidad fuerte de dinero y tiempo para acreditar que algo es seguro y al día siguiente alguien le compita sin realizar esos esfuerzos, ¿no? Entonces, eso es lo que protege la figura de los datos clínicos. No, al día de hoy no existe en la ley, no existe ley ni reglamento que reconozca esa figura. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Con todo lo que nos dijo el doctor Hugo Carrasco respecto a la jerarquía de los tratados internacionales, se les dijo a los tribunales, pedí esta protección, no se me ha reconocido este derecho
sustantivo, subjetivo, está pues materializado en este registro sanitario donde se presentaron estos datos de prueba. Se pide ese reconocimiento. Y afortunadamente los tribunales han reaccionado positivamente en el reconocimiento de ese derecho. Y al día de hoy, en la mayoría, en todos los casos, se ha reconocido el derecho. Donde han habido pues diversos precedentes es por cuánto tiempo se va a proteger esos datos, dependiendo el tipo de producto, si es un producto químico, si es un producto biológico, si es una nueva indicación. En eso han variado los criterios. Pero lo que no ha variado en los tribunales mexicanos, y no solo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino también los tribunales colegiados, que es la última instancia, todos ellos han coincidido en que ese derecho subjetivo en un tratado internacional debe ser reconocido por la autoridad competente, en este caso COFEPRIS, siempre y cuando se cumplan precisamente los requisitos establecidos en el tratado internacional, ¿no? Y el tratado internacional ha sido Telecan en un principio, ADPIC, y actualmente se están resolviendo los de TEMEC. Y lo importante aquí hay que destacar que ya hay precedentes firmes en los cuales pues, se ordena a la autoridad a reconocer ese derecho consagrado en un tratado internacional ante la ausencia total y absoluta de una legislación o una regulación que reconozca ese derecho. Entonces es un caso clarísimo y evidente del impacto de los tratados internacionales aplicados o interpretados judicialmente, jurisdiccionalmente en nuestro país. Y bueno, dicho esto, creo que con termino mi presentación. Agradezco nuevamente la invitación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario al respecto. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, que ha sido además ya colaborador recurrente de este instituto en temas de propiedad intelectual, salud. Así que siempre es un gusto. Pues muchas gracias por digamos, muy buen desarrollo de las implicaciones de la observancia en materia de protección específicamente de datos clínicos conforme a los tratados internacionales, por haber aterrizado, digamos, en el caso mexicano a través de estos casos prácticos y la utilidad o el valor de estos tratados internacionales que de alguna forma colman las lagunas que hay en la legislación mexicana. Bueno, yo con eso, no sé, pasaría a la sesión de preguntas y respuestas. Ya hay algunas en el chat. Hay una pregunta dirigida al doctor Hugo Carrasco, que como veo no se pudo volver a conectar, estaba con problemas de conexión, pero que si le parece bien al doctor Guillermo Estrada, le pediría que nos ayude a responderla. Preguntan en el chat, conforme a la disertación del doctor Hugo Carrasco, que se refirió a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, y que hizo una introducción y un contexto bastante completo del derecho, digamos, internacional y artículos 1 y 133 de la Constitución, si es posible invocar ante los operadores de justicia los trabajos preparatorios, como aquellos que emprenden los comités intergubernamentales de la OMPI, así como decisiones ministeriales de dicha organización. Doctor. Muchas gracias. No sé cuál sea el alcance, digamos, o la respuesta que el doctor Carrasco podría dar a la pregunta, pero Sergio Ricardo, me voy a permitir responderle con base en lo que dice el artículo 33 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Los trabajos preparatorios tienen un rol limitado en la interpretación de tratados. Dice más o menos el artículo 32 de la Convención de Viena que solamente cuando sea para confirmar el sentido de la interpretación hecha con base en el artículo 31,
No voy a repetir el artículo 31 porque el doctor Carrasco lo ha hecho ya en su presentación. O cuando no sea claro el significado de la operación interpretativa según el artículo 31, entonces se podrá recurrir a los trabajos preparatorios. Ese es un rol subsidiario, por lo tanto, de los trabajos preparatorios, ya sea para confirmar o cuando sea oscuro el significado, ya utilizando los parámetros del artículo 31. Interpretación de buena fe, interpretación conforme al objeto y fin, interpretación contextual, incluso una forma o una frase que da lugar a prácticamente todo que aparece en el artículo 31 de la Convención de Viena, que es toda forma pertinente de derecho internacional. Lo cual, a ver, esto es lo que dice el artículo 32 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados respecto a la función de los trabajos preparatorios. No obstante, yo diría que siempre habría que recurrir a los trabajos preparatorios. De hecho, no con una metodología tan contundente. Ciertos tribunales internacionales, estoy pensando particularmente en la Corte Interamericana, han acudido al artículo 32, no siguiendo el parámetro del artículo 32. Han recurrido a los trabajos preparatorios sin el parámetro del artículo 32 de la Convención de Viena, pero creo que en eso se vale, es decir, no deja de ser una referencia importante llegar al artículo 32 y a los trabajos preparatorios. Creo que por ahí podríamos entender la función de los comités, tal como de los comités intergubernamentales de la OMPI, tal como los está proponiendo Sergio Hernández, decisiones ministeriales de esa organización. Las decisiones ministeriales no son necesariamente trabajos preparatorios, en algunos casos pueden serlo, pero los trabajos preparatorios son más las actividades de negociación que hacen los estados, que pueden ser en el seno de las organizaciones internacionales, por supuesto. Yo voy a aprovechar el micrófono para hacerle una pregunta a Alejandro, porque me ha sugerido me ha provocado alguna pregunta su comentario. Déjeme, voy a aprovechar, Alejandro, tu expertise, pero traigo también a colación lo que el doctor Carrasco había puesto sobre la mesa, que es este ejercicio interpretativo, y terminaba de una manera muy sugerente el doctor Carrasco su intervención. Decía, tenemos tratados sobre propiedad intelectual, tenemos tratados sobre derechos humanos, tenemos tratados sobre comercio, podríamos agregar incluso más, no lo voy a hacer, me quedo con la propuesta del doctor Carrasco, y entonces a partir de ese ejercicio interpretativo, un ejercicio interpretativo que por cierto mira los alcances de una regla de derecho, es decir, saber dónde comienza la regla y dónde termina, la interpretación entre muchas otras cosas nos sirve para eso. De manera muy sugerente decía el doctor Carrasco, bueno, con estos tratados podemos interpretar de manera coherente las reglas jurídicas internacionales para obligar al Estado a tal cosa. Y lo que dice el doctor Luna me hace pensar en lo siguiente. Finalmente, los derechos de propiedad intelectual, no estoy pensando en los derechos humanos relacionados con la propiedad intelectual, sino los derechos de la propiedad intelectual, tienen restricciones también. Es decir, no son de derechos absolutos, no hay derechos absolutos, son de derechos que deben ser restringidos. Mi gran pregunta, Alejandro, es si a propósito de este diálogo interpretativo, donde traigo normas de derechos humanos, donde traigo normas de comercio, donde traigo normas de propiedad intelectual de manera exclusiva, digámoslo así, puedo también puedo interpretar las restricciones a los derechos de la propiedad intelectual a partir de otros ámbitos del derecho internacional. Y si eso de alguna manera, claro, que son obligatorios para el Estado mexicano, obligatorios para los estados, y entonces de esa manera ofrecerle interpretaciones, yo diría, innovadoras a los operadores del derecho, particularmente a los jueces. A ver de qué manera podría responder, ¿no? Dialogar contigo, Alejandro, Sí. a partir de este tema. Le regreso la palabra al maestro Pablo Almuli. No, bueno, de ahí más bien dejo la pregunta para el doctor Alejandro Luna.
Gracias, muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Guillermo. Este, em, efectivamente, si se reconoce un derecho en un tratado internacional, también tiene que reconocerse los límites a ese derecho. Y en propiedad intelectual, todas las figuras de propiedad intelectual, desde el derecho a autor, con el folclore, desde las patentes, con las licencias obligatorias, ya sea por causa de emergencia nacional o por no explotación, y las marcas también, cuando se utilicen de forma inapropiada, existen límites a esos derechos exclusivos. Entonces, al igual que debe de reconocerse el derecho en toda su extensión y en toda su plenitud y con toda su eficacia y eficiencia, lo mismo tendría que aplicar para esos limitantes. Y en el caso de patentes farmacéuticas, el hecho de los limitantes están en los tratados internacionales. Ese es un tema que normalmente se ve durante las negociaciones, porque así como se establecen esos derechos, se establecen esas figuras, también se establecen los límites. Y tanto TEMEC, tanto como Telecan, como el propio Convenio de París establecen, en el caso de patentes, pues las limitantes, en específico las licencias obligatorias por causas de una emergencia nacional, se evita el abuso del derecho exclusivo, hay temas de competencia económica también incluidos, sobre todo en temas de patentes. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo contigo que esas limitantes, esos límites a los derechos exclusivos también deberían de formar parte de la interpretación armónica de un derecho, por supuesto. No se trata nada más de decir, aplica nada más para lo que se considera que puede ser conveniente para el titular de los derechos, sino también para todo, ¿no? El derecho como tal, con sus derechos, con sus excluyentes, con sus requisitos y con sus limitantes, ¿no? Donde ha habido también mucho debate, tratándose de algunas figuras como la protección de datos clínicos, si en realidad es un derecho y si realmente es un derecho sustantivo y si en realidad es un derecho humano, para incluso tener todavía este nivel jerárquico constitucional deseable y aplicarse ante la ausencia, contradicción de ese derecho en nuestra legislación doméstica. Y desde mi punto de vista, para mí no cabe duda que los derechos de propiedad intelectual, derecho de autor, el derecho de los inventores para explotar de forma exclusiva su invención, que se ve materializado en una patente. La patente es el título, pero el derecho es el inherente al inventor sobre su invención para explotarla. Y ahí está ese derecho humano plasmado. Se ve muy claro en los derechos de los inventores, se ve muy claro en el derecho de los autores de obras artísticas. En el caso de la protección de datos clínicos no se ve tan claro, pero si atendemos a lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce los derechos a los inventores y mejoradores, no solo por sus invenciones, sino también para sus producciones científicas. Y un dato clínico es una producción científica. Entonces ahí lo vemos en uno de los documentos máximos en relación a los derechos humanos, ¿no? Y obviamente también habrá que analizar el caso concreto y para ver si cumplen o no esa figura o ese derecho cumple con estos principios de universalidad, interrelacionalidad, independencia e indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? Para pues considerarlo en ese rango constitucional deseable, dependiendo del caso en particular, ¿no? Y ver si se aplica o no el principio por persona al caso particular. Y ha habido mucho debate también al respecto, Guillermo, respecto a si algunas figuras de propiedad intelectual o relacionadas con la propiedad intelectual, incluidas en tratados internacionales,
son o no derechos humanos. Pero también la Corte, además de definir, tener un catálogo, que la propia Corte ha señalado como un catálogo de tratados en materia de derechos humanos, donde está la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde establece que las invenciones y las producciones científicas son derechos humanos. Existen muchos otros tratados que no necesariamente son de derechos humanos, pero que contienen derechos humanos. Y también así lo ha dicho la Suprema Corte. Entonces, evidentemente que habrá que analizar el caso en concreto, pero yo soy un convencido que los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Hay algunas preguntas más en el chat del Zoom y alguna otra en Facebook. Hay una dirigida específicamente a Juan Pablo Egaña, otra para Alejandro Luna, me parece, por el tema. Continuando con esta respuesta que acabas de dar, voy a leer una más y después paso a las últimas dos dirigidas a cada uno de ustedes en específico. Hay una pregunta en Zoom que dice, la voy a leer textualmente: ¿qué tan conveniente estima que la patente en farmacéutica se puede extender? Y esto, bueno, tomando en cuenta casos en los que el producto de la patente original muchas veces tiene un costo elevado. Pues no sé si, Alejandro, quieras tú contestar esta respuesta. Sí, con gusto. Bueno, no necesariamente son extensiones, son compensaciones de vigencia. Y vuelvo al racional. El racional es los derechos de patente están limitados en el tiempo y en el espacio. En el espacio estamos hablando de un territorio, ¿no? Si no hay patente en México, no hay protección en México. No hay una patente universal ni mundial. Hay solicitudes de patentes que pueden presentarse en varios países o en el caso de la Unión Europea, pero el examen de fondo para ver si esta patente o esta invención es patentable es país por país. Y solo la protección se obtiene cuando la patente se otorga en cada una de estas jurisdicciones. Entonces, esa es la primer limitante, el territorio. Pero hay una limitante muy importante. Estamos hablando de que solo la vigencia de este derecho es de 20 años a partir de la solicitud de patente. Si el trámite de patente se tarda 5 años, o 6 años, o 7 años, u 8 años, como era el caso de México hace ya muchos años, ahora no, afortunadamente los tiempos en nuestro país de otorgamiento de patentes se han reducido considerablemente. Pues evidentemente que ese derecho exclusivo se va acortando. ¿Por qué? Porque el derecho exclusivo en patentes solo surge cuando se otorga la patente. Antes de que se otorgue la patente, no hay derecho exclusivo. Entonces, si se tarda 8 años en otorgarse una patente, ese derecho exclusivo, en vez de convertirse en 20 años, se convierte en 12 años. Ya en la práctica, porque mi derecho surge cuando me otorgan la patente. Esos 8 años de trámite, no hay derecho exclusivo. Lo único que me podría proporcionar la posibilidad de decirle a alguien, oye, pues tu producto es posible que infrinja mi patente cuando me lo otorgan. Entonces déjalo de usar. Porque si no te voy a reclamar daños y perjuicios cuando me otorguen la patente, para irme retroactivamente a cuando empezaste la conducta y tardarme 12, 15 años en reclamar los daños y perjuicios. Ese era el escenario previo a nuestra nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Entonces, el racional de la compensación de vigencia es si el INPI se tarda más de 5 años en otorgar ese derecho, en otorgar esa patente de forma injustificada, es decir, que no sea atribuible al solicitante de la patente, hay que compensar ese tiempo, compensarlo. Y la fórmula que estableció nuestro legislador fue, bueno, por cada 2 días que se tarde más el INPI a partir de estos 5 años, te vamos a compensar 1 día a través de un certificado de compensación de vigencia de patente.
Por supuesto que yo estoy de acuerdo en esa compensación de vigencia de patente porque es la forma en la cual pues se obliga al INPI a hacer su trabajo, a otorgar las patentes en un tiempo razonable, en un tiempo estándar, internacionalmente hablando, que lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo, por eso es una figura que fue bienvenida en nuestra ley, pero no es la figura más importante, porque afortunadamente, al día de hoy, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está otorgando patentes en un promedio de tres años, incluso en algunos casos en menor tiempo, por varias figuras que también existen, como el PPH, el Patent Prosecution Highway, y otros procedimientos para recortar o acortar el tiempo de otorgamiento de una patente. Entonces, la pregunta es si estoy de acuerdo en esa compensación. Estoy totalmente de acuerdo en la compensación de vigencia de patente, y hay muchos candados para evitar un abuso o un exceso. Por ejemplo, se dice que una patente nunca podrá, la compensación nunca podrá exceder el término de 5 años. Te digo, es 2 días a 1, y solo cuando esa dilación o ese retraso sea culpa no excusable del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, conductas o actividades del solicitante, pues no pueden tomarse en cuenta en el periodo de retraso. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu respuesta. Tengo una pregunta dirigida a Juan Pablo. No sé, Juan Pablo, si me estás escuchando. En este momento no te veo en mi pantalla. A ver. Sí, te estoy escuchando. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchando todo muy atentamente. Tenía yo la pantalla en otro lugar. Ahí, bueno, preguntan también en el chat de Zoom, en tu opinión, ¿por qué los tratados especializados de la OMPI se han quedado rezagados frente a las extensiones de derechos de propiedad intelectual que realizan los tratados comerciales, como aquellos a los que hiciste referencia en la ponencia? Es decir, preguntan en el chat, pareciera que los países han decidido abandonar en cierto sentido al foro especializado por uno con dientes. Sí, mira, yo creo que no es un misterio conversarlo, y esto es un poco la situación de mi país, tal vez sea distinto en México, pero, y entroncando un poco con el tema de este panel, los tratados internacionales en Chile realmente, en lo que se refiere a propiedad industrial, y con tratados internacionales me refiero a tratados internacionales de propiedad industrial, pero particularmente los tratados comerciales que tienen un componente de propiedad industrial, realmente han sido históricamente, en toda la historia de Chile, los polos que han atraído y han elevado el nivel de la protección de la propiedad intelectual en nuestro país. Sería muy ciego señalar lo contrario. Es decir, cada vez que Chile ingresa a una negociación en un tratado internacional, normalmente la propiedad industrial suele ser un dolor de cabeza para nuestras autoridades. Y en la presentación que yo hice, ustedes también escucharon, ¿no es cierto?, de que también dentro de nuestras autoridades, la opinión siempre ha sido, ¿no es cierto?, de que los tratados internacionales, en lo que se refería a propiedad intelectual, tenían que estar aterrizados en legislación local. Todo esto nos habla de un cierto resquemor de mi país, estoy hablando acá, pero yo creo que es un fenómeno más o menos extendido a los países en desarrollo frente a la propiedad industrial. Es decir, tenemos un discurso que es un poco esquizoide o ambivalente, en el sentido de que queremos estimular la innovación, tendemos a estar de acuerdo en que la propiedad intelectual, industrial, derecho de autor, son las herramientas legales que sí han facilitado la innovación y el desarrollo de esta en muchos otros escenarios, en muchas otras jurisdicciones, pero sin embargo, cuando llega el momento, seguimos visualizándola más bien como un gigante que puede ser amistoso y amable, pero que sigue siendo un gigante, y eso nos infunde un cierto temor en nuestros corazones. Y aterrizando esto a la pregunta que se me formula, yo diría que es precisamente por esto que en los tratados internacionales, en los cuales no se refieren específicamente a la propiedad industrial, más bien los que están fuera del marco de la OMPI,
en los cuales si es posible para los países que quieren propulsar normas de propiedad intelectual que sean más elevadas y que estén, si ustedes lo quieren, más en consistencia con lo que significa hoy día el tráfico internacional y la importancia que la propiedad intelectual tiene, esos países desarrollados son capaces de impulsar normas más eficientes y sofisticadas en propiedad intelectual, porque, por cierto, tienen como contrapartida todas las ventajas comerciales que el Tratado Internacional como un cuerpo le otorga al país. Y en ese contexto, entonces, es que los tratados internacionales y la experiencia suelen tener normas que son, si tú lo quieres, ¿no es cierto?, más potentes, más sofisticadas, y en el caso concreto, ¿no es cierto?, que contemplan todo esto de la posibilidad de extensiones para compensar por las demoras en, en la tramitación de patentes de invención. Perdón. En la OMPI, sin embargo, cada país tiene un voto. Y si se discuten solamente temas de propiedad intelectual, no existe esta atracción que significa, además, que puedo tener yo como ventaja, ¿no es cierto?, en el caso que integre este contrato, este acuerdo, o no tengo ningún impedimento para oponerme al fortalecimiento de derechos, y claramente la norma de extensiones de patentes es una norma que favorece a los titulares de patentes de invención, como lo han explicado muy bien Alejandro en su presentación. Entonces, yo creo que ahí está la razón, y esto es algo que, y con esto concluyo, de lo cual por lo menos los chilenos no hemos podido sacudir del todo. En Chile hoy día existe, ustedes no lo saben, pero hay un gobierno reciente, ¿no es cierto?, que tomó el control en marzo de este año, y una de las subsecretarías que está vinculada a Economía, lo que ha propuesto es hacer una consulta ciudadana para revisar la legitimidad de todos los tratados internacionales. Entonces, se está tratando, ¿no es cierto?, ahora yo no sé cuál es la posición que tienen estos señores, pero es una idea, ¿no es cierto?, de que la ciudadanía otorgue su especie de venia respecto de la legitimidad de un determinado tratado internacional. Se ha precisado que no es algo vinculante, pero si bien no se orienta necesariamente a tratados de propiedad intelectual e industrial, sí te da una idea de que en nuestro país, y tal vez muy afincado en nuestra idiosincrasia desde muchos y muchos años, se sigue viendo con un cierto resquemor y un cierto temor estos tratados internacionales, y también en particular las normas de propiedad intelectual e industrial que en ellos se contengan. Así que un poco larga la explicación, pero yo pienso que la respuesta va por ese lado, ¿no es cierto? Hay más manera de negociar por parte de los países que propulsan una propiedad intelectual sofisticada cuando esto se discute en el contexto de una negociación en que hay otras ventajas para los países con los cuales están contratando. Al contrario, Juan Pablo, gracias por esa respuesta tan completa. Me gustaría leer la última pregunta sacada del live de Facebook, y ya no, para no abusar más del tiempo de todos ustedes. Respecto a la aplicación de medidas en específico de la fianza y contrafianza, con la actual ley de propiedad intelectual, ¿se infringen o no los tratados internacionales? Para Alejandro, por favor, que hablaste del tema. Sí. Bueno, eso lo va a decir la Suprema Corte, pero yo creo que no se cumplió tampoco en la nueva ley con el espíritu de una medida o medidas provisionales eficientes y eficaces, ¿no? Porque se le está dando esta posibilidad al INPI de ponderar si en algunos casos se levanta o no esa medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Alguien va a estar insatisfecho con esa, sobre todo en los casos de mucha disputa, ¿no? Ya sea por el valor del producto, de la patente o de la importancia del asunto, y no solo es para patentes, también para marcas, ¿no? También puede pasar para productos con una marca muy relevante, muy importante en el mercado, en el comercio. Entonces, alguien va a quedar insatisfecho con esa decisión del INPI respecto a levantar o no las medidas con base en esta ponderación de derecho. Antes era automática. Tú presentas tu contrafianza y te levantan las medidas, ¿no? Ahora lo va a ponderar y va a decir, bueno, en este caso, pues fíjate que
la apariencia del buen derecho del titular de la patente es muy buena y sí se ve que hay una conducta aquí infractora a prima facie, hay alguna posibilidad de un daño irreparable, todos ciertos principios generales que puede tomar en consideración el INPI para decir, no, en este caso no levanto la medida. Pues el demandado va a presentar un amparo, probablemente, seguramente. ¿Y qué pasa en ese amparo? Si es que es procedente y lo hacen valer bien, y que es procedente el amparo, y va a pedir una suspensión. ¿Y qué pasa en la ley de amparo? Pues también hay una posibilidad de presentar fianza y contrafianza. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. Entonces, respecto a la pregunta en particular, si es violatoria o no de tratados, pues obviamente requiere un análisis constitucional más pues, muy serio y profundo, pero sí creo que no se cumple con el principio de que las medidas sean eficaces o eficientes. Lo que se sugirió para solucionar este problema es que se dijera que en la ley, que la única razón por la cual se pueden levantar las medidas es por un error, por un defecto en la imposición de las medidas, por una ausencia de derecho o incluso tal vez, pero poniendo ciertos lineamientos, por una presunción de no invasión de la patente o de la marca. Serían las únicas 3 razones por las cuales se pueden levantar las medidas. Pero no, se decidió, el legislador decidió por esta posibilidad prerrogativa del INPI de decidir si se levantan o no, lo cual creo que independientemente si viola tratados o no, va a traer varias complicaciones interpretativas y de aplicación. Y lo vamos a ver en los tribunales dentro de poco. Gracias, Alejandro. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que dejar hasta aquí la sesión del día de hoy, esta mesa redonda. Quiero agradecer de verdad estas excelentes presentaciones a Juan Pablo Egaña, a Alejandro Luna y también al doctor Hugo Carrasco, que nos acompañó de la manera que pudo. Y pues nada, agradecer también a todas y a todos los presentes, a todos los que nos siguieron desde en línea a través de las distintas plataformas virtuales del instituto. Y pues que nos vemos el día de mañana, desde las 9 de la mañana con la mesa redonda, nuevos tratados internacionales en la región, TIPAT, TEMEC y negociaciones en la Alianza del Pacífico, su relación con la función jurisdiccional. Así que pues gracias a todas, a todos, hasta mañana, tengan muy buen día. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Que les vaya bien. Juan Pablo, nos vemos a todos. Gracias, Pablo. Gracias, doctores. Chao, Bye. vale. Nos vemos. Bye.